sean ustedes más una vez bienvenidos. Y en este momento damos inicio al tema Importancia Buen Gobierno Corporativo, a cargo de Juan Carlos López, jefe de Oficina Asesora Jurídica Supersolidaria, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, abogado especialista en Derecho Empresarial, magíster en Derecho Comercial, cuenta con una amplia experiencia como abogado litigante, asesor y consultor de sociedades comerciales y entidades sin ánimo de lucro. Se desempeñó como abogado asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde ayudó a diseñar, en coordinación con otras entidades públicas, la estrategia jurídica de defensa del Estado por la proliferación de pirámides en el año 2008. También contamos con Javier Méndez, profesional en finanzas y relaciones internacionales, con estudios de posgrado en gestión de portafolios. Cuenta con una experiencia en el sector financiero como gerente de riesgos y en el sector eléctrico como miembro de junta directiva de varias empresas del sector. Desde 2016 se desempeña como asesor del despacho del ministro en la Dirección de Participaciones Estatales, desde donde ha liderado la implementación de la política de propiedad estatal, el fortalecimiento del gobierno corporativo de las empresas estatales, las estrategias de aprovechamiento y privatización de activos de la nación e iniciativas relacionadas con la implementación de buenas prácticas de transparencia, integridad y directrices de la OCDE. Por último, contamos con Camilo Hernández, es economista y tiene un máster en finanzas de Cass Business School, City University. Inició su carrera como economista en el año 2001 en el Banco de la República, Banco Central de Colombia, en donde se desempeñó como profesional del Departamento de Desarrollo y Operaciones de Mercados. Posteriormente, en 2009 asumió la jefatura del Departamento de Control y Evaluación de Riesgos del Fondo de Garantías de la institución financiera Fogafín. Desde 2016 ocupa el cargo de subdirector técnico de la Subdirección de Regulación Prudencial en la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Mil gracias. En esta oportunidad, abriendo el primer encuentro solidario en la gestión del doctor Ricardo Lozano, nos hemos permitido con Oficina Asesora Jurídica presentarles a ustedes una exposición y un panel conversatorio sobre buen gobierno corporativo. Agradezco la verdad la presencia del doctor Javier como optimizador de los recursos de la nación en la Dirección de Participaciones Estatales, y también agradezco la presencia del doctor José Camilo como subdirector de Regulación Prudencial de la Unidad Administrativa Especial de Regulación Normativa y Financiera. ¿Sí? Adicionalmente, pues son dos personas que conocen muy bien el tema de gobierno corporativo. Nos van a hacer unos aportes supremamente importantes a todos los que estamos acá presentes, a todos los que están viendo esta rendición y encuentro solidario a través de las redes sociales, porque el doctor Camilo lideró el proyecto de decreto o el decreto 962 del 2018 de gobierno corporativo. Fue el líder de la nación en la regulación de dicho decreto. Y por su parte, el doctor Javier ha venido trabajando con la Presidencia de la República y con el Ministerio de Hacienda en la implementación de todo el tema de gobierno corporativo en las entidades que tienen participación de la nación. ¿Sí? Son dos enfoques diferentes, uno con conocimientos plenos en temas financieros y del sector de la economía solidaria, y un enfoque con conocimiento económico de la participación estatal del Estado. Entonces, pues, mil gracias. Nuevamente, por favor, les pido un aplauso para ellos dos por acompañarnos a este evento.
Ahora bien, de igual manera, pues en un momentico voy a dar como un abrebocas o poner en contexto el tema de buen gobierno corporativo. Y adicionalmente, en lo que hemos identificado en la Oficina Asesora Jurídica, a raíz de las consultas que nos presentan las organizaciones o la ciudadanía frente al decreto 962 de manera general, porque es, digamos, este tema de gobierno corporativo viene tocando el tema del sector, hablando del sector del tema de implementación de gobierno corporativo desde 1999. Encontré unas memorias de un congreso de la Confederación de Cooperativas que se dio en 1999 en Bogotá y fue la primera vez donde se abordó para el sector el tema de gobierno corporativo. Ese es el Congreso sexto. Y luego, en el Congreso octavo, que se llevó a cabo en Cartagena en el año 2003, con dos excelentísimos maestros en temas de gobierno corporativo, uno de España, ahorita se me escapa el nombre, presentaron también con recursos del Banco Mundial un estudio sobre gobierno corporativo de las cooperativas. De alguna manera, todos esos estudios fueron fundamento para la expedición del decreto 962 del año 2018, que la URF, liderando el doctor Camilo José, también consultaron a los gremios, hicieron encuestas, mesas participativas y el año pasado se expide el decreto. Anteriormente era autorregulación de las entidades, antes de la expedición del decreto era autorregulación de las entidades, la expedición o tener un código de buen gobierno corporativo. Sin embargo, como estamos avanzando en el tema de regulación por riesgos, es necesario contar con los compromisos de los órganos de administración para que esto sea una realidad, para que podamos de alguna manera minimizar los riesgos de la gobernabilidad contando con implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Así las cosas, yo recogí una definición. Esta definición estaba en el informe anual del Banco Central Europeo del 2004, cuando en dicho informe hay unas terminologías y desarrolló el tema de buen gobierno corporativo. ¿Qué dijo? Procedimientos y procesos con arreglo a los cuales se dirige y controla una organización. La estructura de buen gobierno, de gobierno corporativo especifica la distribución de derechos y responsabilidades entre las distintas personas que forman parte de la organización, como son consejo de administración, los directivos, los accionistas y otras partes interesadas. Establece las normas y procedimientos que han de seguir en la toma de decisiones. Teniendo en cuenta la globalización y la internacionalización de los mercados, hay que tener empresas más competitivas. Y no podemos dejar de lado que las empresas no solamente se limitan a sociedades comerciales, las cooperativas con fundamento constitucional y legal también son empresas. Por tanto, no son ajenas las cooperativas a la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. El objetivo principal del buen gobierno corporativo en la economía solidaria, a diferencia del buen gobierno corporativo en temas societarios que propende por proteger los intereses de los socios y su rentabilidad, el objetivo principal en las organizaciones de la economía solidaria es el desarrollo de los valores y principios de la economía solidaria. Es decir, mantener dichos valores y dichos principios,
conservar los valores y los principios. Estas organizaciones encantan con los valores y los principios. Es un romanticismo jurídico que atrae a cualquiera que participa y se encuentra en ellas. Entonces, adicionalmente, la Confederación Alemana de Cooperativas estipuló unas ventajas en el momento en que empezó a desarrollarse el tema de buenas prácticas de gobierno corporativo en las cooperativas en Europa, y dijo que las ventajas eran lograr consolidar empresas sanas, solventes y con relevancia en el mercado financiero y con compromiso social. Recordemos, el objetivo es mantener los valores y los principios. Y esos valores y principios van ligados al tema del compromiso social. Otra ventaja que señaló la Confederación es que se logra mayor transparencia en las operaciones por medio de revelación de información. Esto es uno de los principios con gran relevancia en las buenas prácticas, la revelación de la información. Adicionalmente, otra ventaja que señalaban allí es el asociado tiene mayor seguridad en su empresa y por lo tanto genera mayor cantidad de negocios con la organización. Esto genera pertenencia. En este sector hay un principio de puertas abiertas, de entrada y salida, ¿cierto? Y no podemos limitar esas salidas, a diferencia de los accionistas en las sociedades comerciales. Acá no podemos limitar la salida de los socios, de los asociados dueños de las entidades. Si tenemos buenas prácticas de gobierno corporativo, si le transmitimos información fiable, confiable, tengan la plena seguridad que retenemos a los asociados. Adicionalmente, las funciones de los órganos de administración y control son más claras, se les da mayor visibilidad y los responsables por el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Son ellos los responsables porque las organizaciones tengan estabilidad. Por parte del gobierno nacional, el gobierno nacional, cuando se manifestó respecto a la importancia de las buenas prácticas, dijo que son estructuras adecuadas de gobernabilidad que garantizan la sostenibilidad de las organizaciones. Hacían una pregunta en la rendición de cuentas: ¿cómo contribuyen a la sostenibilidad? Y son ustedes los primeros llamados a contribuir a la sostenibilidad de las organizaciones, y las buenas prácticas generan sostenibilidad. Por otra parte, existen unas dimensiones y unos elementos de buen gobierno. Estas dimensiones son dos: la estructura de propiedad, la cual la componen la Asamblea General, el Consejo de Administración o Junta Directiva y la gerencia. Adicionalmente, dentro de otra de las dimensiones está el control y procesos a cargo de la Junta de Vigilancia o el Comité de Control Social, la revisoría fiscal y las partes relacionadas y que tienen que ver con conflicto de intereses. Ahora bien, el decreto 962, que se expidió el 5 de junio del año 2018, establece una aplicación y una instrumentalización. Esa aplicación, el ámbito de aplicación, ¿a quién le corresponde? De manera obligatoria. Si bien no hay una limitación para que cualquier organización de la economía solidaria pueda implementar buenas prácticas de gobierno corporativo y que lo haga a través de códigos, manuales, estatutos, reglamentos, sí el decreto 962, por la importancia de la protección de la actividad financiera, digamos que determina que debe unas organizaciones en especial tener buenas prácticas de gobierno corporativo, implementar las buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿Cuáles son esas entidades? Las cooperativas de ahorro y crédito,
las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, y los fondos de empleados de categoría plena. ¿Cuáles son estos fondos de empleados de categoría plena? Aquellos que tienen un patrimonio, unos activos superiores a los 10.000 millones de pesos, y aquellos que están en categoría intermedia y que por discrecionalidad de la Superintendencia de la Economía Solidaria los cambia a categoría plena. Ellos deben cumplir. La instrumentalización, el decreto no señala que la instrumentación debe ser a través de un código o un estatuto, sino que se puede hacer a través de los reglamentos propios que maneja la organización, a través de manuales, estatutos, en sus mismos estatutos y, ¿por qué no?, un código de buen gobierno corporativo que reúna todas las necesidades. Hay dos pilares fundamentales en el buen gobierno corporativo que trae este decreto, y es un tema de acceso y revelación de la información y un tema de conflicto de intereses, que sostienen dentro de los participantes, dentro de la estructura de propiedad de las organizaciones, la obligación de cumplir con esa revelación de la información y poner en evidencia los conflictos de intereses que en algún momento se puedan presentar. Entonces aquí confluyen órganos de gran importancia como es la Asamblea General de Asociados, el Consejo de Administración o Junta Directiva, la Gerencia, el órgano de control social o Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal. Ahora bien, ¿cuáles son esos parámetros que deben cumplir las organizaciones que están obligadas a implementar prácticas de buen gobierno corporativo en cuanto a acceso y revelación de la información? Conocimiento de información de los asociados, poner en conocimiento de sus asociados derechos y obligaciones. Esto tampoco se lo inventó el decreto. Realmente esto viene desde los principios. Hasta la Ley 30 de 1989, si no estoy mal, de Ley de Educación, dice que la educación cooperativa es una obligación en las instituciones educativas de secundaria, ¿sí? Es decir, todos debemos conocer del cooperativismo. Desarrollar programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes de los órganos de administración, control y vigilancia, divulgación de los perfiles de los candidatos con anterioridad a la elección del respectivo órgano. Debemos poner en conocimiento de la Asamblea de Asociados los perfiles de los candidatos que se van a posesionar o que van a estar a cargo de los órganos de administración, órganos de control o la revisoría fiscal quienes son los competentes para elegirlo. Adicionalmente, la importancia de la Junta, de la Asamblea de Asociados, es que se autorregulan. Son ustedes los llamados como asociados a autorregular el tema, a poner los límites, no la superintendencia a establecer quiénes son las personas idóneas. Son ustedes los propietarios de las organizaciones, son ustedes los llamados a cuidar realmente los intereses económicos de ustedes mismos y, ¿por qué no?, entonces, a generar esos controles de qué personas quieren que tengan la administración del negocio. Por otra parte, previo a la celebración de la Asamblea General, se informará a los asociados inhábiles las razones por las cuales se encuentran inhabilitados, los efectos que representa dicha inhabilidad y los mecanismos con los que cuentan para superar dicha inhabilidad. Es obligación determinarlo. Por otra parte, las organizaciones adoptarán políticas de comunicación e información dirigida a los asociados participantes y no participantes de reunión sobre las decisiones tomadas en la Asamblea. Quiero darle la palabra al doctor
Camilo José, a ver si se nos escapa algo de importancia frente a la tarea que cumple la Asamblea de Asociados en el tema de buen gobierno corporativo. Yo creo que Juan Carlos acaba de hacer un buen resumen y un panorama bastante transversal de las disposiciones que quedaron contenidas en el decreto 962, que aprovecho para señalar que esta fue una iniciativa que se construyó de la mano de la Superintendencia, de Fogacop, y aprovecho porque veo varias caras del sector que participamos de manera activa en la discusión y en el consenso que al final se logró para la expedición de este decreto. Acá de pronto me voy a detener un poquito más en el proceso, cómo fue el proceso de expedición de este decreto, el cual tuvo un proceso bastante estructurado en el cual se inició con unas mesas de trabajo a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad de ir a Medellín, Cali, Bucaramanga, generar mesas de trabajos, cooperativas, fondos de empleados y mutuales. Como lo señalaste en la presentación, en efecto se elaboraron encuestas para hacer una evaluación, un diagnóstico bastante riguroso de cuál era el estado de gobierno corporativo dentro del sector de la economía solidaria, y también se tuvo un acompañamiento de expertos internacionales que permitieron hacer una evaluación bien rigurosa de cuál era el estado del arte antes del decreto. Y a partir de esa evaluación se dieron líneas a partir de los puntos que se identificaron más débiles para que quedaran contemplados en el decreto. Entonces creo que vale la pena señalar que este decreto fue uno de los que en la historia reciente expidió la unidad de mayor participación del sector. Las encuestas tuvieron una acogida importante en cooperativas y en fondos de empleados, y en realidad fue un proceso de construcción conjunta y el resultado final es bastante positivo. Ahora el reto es este decreto, llevémoslo a la práctica, implementémoslo. No es solo un decreto, sino cómo lo instrumentalizamos, y ahí pues de pronto en las preguntas del panel vamos a ir dando algunas líneas sobre dicho proceso. Importante aclaración frente al tema de la implementación, que no se quede solo en el papel. Adicionalmente, cuentan con herramientas. Hay una guía de buen gobierno corporativo que lo pueden encontrar en la página de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Sí, data del año 2013, pero tiene buenos fundamentos. Fue construida con el apoyo de la Confederación Cooperativa de Cooperativas Alemanas, y está bien fundamentado. Es una guía, pero adicionalmente tienen que tener en cuenta lo que estipula el decreto 962. Continuemos. Establecer mecanismos de suministro de información entre el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, respetando realmente las funciones que tiene cada uno de estos órganos, ¿sí?, dentro de sus competencias. No es que la Junta de Vigilancia quiera inmiscuirse o actuar como Consejo de Administración, que es uno de los grandes inconvenientes en gobernabilidad que se presenta en el sector. Las organizaciones fijarán requisitos de confidencialidad y revelación de la información. Esto es una obligación supremamente importante para las juntas de vigilancia, ¿sí? No pueden compartir ninguna información confidencial de la entidad. Control de calidad de la información financiera. Esto es una obligación propia de los revisores fiscales. Revelación correcta de la información sobre las transacciones realizadas con partes relacionadas. Esto es revelación de información en conflictos de interés. Ya, entonces, también el decreto señala unas funciones propias que debe cumplir la Asamblea, y como papel fundamental de la Asamblea es el cumplimiento de la revelación de la información. Adicionalmente, como en las organizaciones existen delegados, es importante que los delegados estén
plenamente informados de las decisiones que se van a tomar en las asambleas ordinarias o extraordinarias, y que adicionalmente pongan en conocimiento de aquellos asociados que no participan de las asambleas la información y las decisiones que han adoptado en dichas reuniones. Que los delegados, por cada segmento debe estar representado por un delegado. Y el decreto dice que hace referencia cuando señala que son segmentos. Es decir, los segmentos son características propias de ubicación geográfica, actividad económica, vinculación a una empresa, distinta de la vinculación de asociación prevista en los estatutos de la organización. El tema de vínculo de asociación ligado a fondos de empleados. Consejos de administración, contar con capacidades y actitudes personales, conocimiento, integralidad ética y destrezas. Ahí les digo, cuando ustedes implementan las buenas prácticas, tengan en cuenta esto para las personas que van a elegir. Si bien la superintendencia se reserva el derecho legal discrecional, ¿sí?, de posesionar o no, son ustedes los primeros llamados a establecer las actitudes personales, el conocimiento y la integralidad de quienes van a dirigir la entidad. Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización, no haber sido sancionado disciplinariamente. Será requisito indispensable para la postulación que los consejeros manifiesten tener pleno conocimiento del sector. Las organizaciones fijarán el nivel de los requisitos previstos considerando las características y las complejidades de sus operaciones. Claro, tenemos entidades con una alta responsabilidad por el manejo de los recursos. Entonces, depende de esa complejidad las personas también que ustedes van a nombrar como consejeros. Las políticas de retribución deberán estar definidas en esas buenas prácticas de gobierno corporativo. Si van a tener los consejeros, van a tener retribución económica por participar como miembros de la administración. Mecanismos de evaluación de desempeño y rotación, ¿sí? No podemos tener consejeros indefinidos, entonces hay que rotarlos. Eso también ayuda un poco a oxigenar a las organizaciones. Gerencia. El gerente no debe ser uno de los asociados, ¿no? Pero el gerente sí juega un papel fundamental en la administración de la entidad. Entonces debe tener unos conocimientos específicos, unos conocimientos idóneos de formación y experiencia. Formación en áreas relacionadas con operaciones de la organización, tales como administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o afines. Experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la organización. No haber sido sancionado disciplinariamente. El Consejo de Administración o Junta Directiva verificará el cumplimiento de los requisitos, pues ustedes entienden que el gerente es nombrado por el Consejo de Administración o Junta Directiva. No podrá ser simultáneamente miembro de Consejo de Administración o Junta Directiva. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. Órgano de control social. La composición, número de miembros. El decreto manifiesta que el número máximo de miembros en estas organizaciones para buenas prácticas son 3, ¿sí? Y que adicionalmente debe mínimo sesionar trimestralmente. Rotación, políticas de retribución, lo mismo, criterios de participación en suplencias. Conflictos de interés. La superintendencia está trabajando de manera general en las instrucciones
de condiciones de identificación y evaluación de control y monitoreo, pero dados los principios de autorregulación, ustedes ya pueden, por buenas prácticas de gobierno corporativo, empezar en la implementación de conflictos de interés. Así las cosas, estas fueron las generalidades y antes de pues, tocar unos temas en contexto y unas preguntas que nos van a resolver los expertos invitados, sí hay una conclusión. ¿Qué viene después del gobierno corporativo? ¿Para dónde vamos después del gobierno corporativo? ¿Sí? A establecer, digamos, el cumplimiento normativo en busca del respeto de las normas jurídicas y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Para allá vamos. Entonces, pues, señores, tengo unos contextos para que nos colaboren y salgamos de algunos temas, podamos participar activamente. Cuando las organizaciones y en general las empresas se enfrentan de manera sostenida a deficiencias en sus esquemas de gobernabilidad, comprometen tarde o temprano su sostenibilidad y la capacidad de tomar decisiones estratégicas acertadas para la organización. Múltiples son las medidas o herramientas de que pueden valerse las organizaciones para robustecer su buen gobierno. Entre los estándares internacionales y locales se destaca la elaboración e implementación de códigos de gobierno corporativo. Hay quienes dicen que el buen gobierno corporativo no influye ni positiva ni negativamente. ¿Ustedes qué piensan, doctor Camilo José? ¿Considera usted que los códigos de buen gobierno o gobierno cooperativo inciden positivamente en la sostenibilidad de las organizaciones? Bueno, Juan Carlos, uno lo puede ver como un conjunto de elementos. El buen gobierno o el gobierno corporativo es una de las varias piezas que van a redundar en la estabilidad de las entidades y en la sostenibilidad del sistema. Pues acá voy a aprovechar y quiero pues, de antemano felicitar al superintendente y a todo su equipo. Creo que realmente el avance que se ha tenido en supervisión de la rendición de cuentas que acabamos de ver es notorio, y ahí creo que es muy diciente el esfuerzo y creo que era una necesidad que tanto desde el sector y desde el gobierno se estaba manifestando. Entonces aprovecho, antes de entrar a contestar la pregunta de manera puntual, quiero realmente felicitarlos. El buen gobierno uno lo puede ver desde el punto de vista micro y desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista micro es evidente que genera beneficios al interior de cada entidad. Definir claramente cuáles son los roles, evitar conflictos al interior de las entidades, cuando se materialicen conflictos de interés, cómo se revelan. Eso, sin lugar a dudas, redunda en una estabilidad puntual para cada una de las entidades. Si uno comienza a agregar la estabilidad a nivel individual, pues se consolida la estabilidad a nivel sector. Y desde gobierno, y eso lo he manifestado en otros foros, consideramos que el sector de economía solidaria es clave porque es la puerta de acceso a canales formales de ahorro y crédito. Y eso es un trabajo conjunto, gobierno y ustedes, para que se dé esa sinergia. Claramente un buen gobierno, uno no tiene una paleta definida, rígida, que responda a todas las entidades, especialmente en este sector. Este sector es un sector heterogéneo, en donde cada una de las entidades tiene que hacer una evaluación para que ese código responda a las necesidades de cada entidad y que se haga la medida. Y en ese aspecto el decreto es lo suficientemente flexible para que las entidades de alguna forma se autoevalúen y planteen cuál es el código que deberían implementar. Yo quisiera resaltar de pronto unas 4 o 5 dimensiones que consideramos que son indispensables para consolidar ese objetivo de estabilidad y consolidación en el mediano y largo plazo del sector. Entonces, y algunas de ellas ya fueron mencionadas en el contexto que diste. Entonces, en primer lugar, claramente estos códigos le apuntan a que el recurso humano, el capital humano de las entidades que tienen que tomar decisiones, que están involucradas en la administración, en la gestión, tengan un perfil más alto. En realidad las instituciones se construyen con personas. Entonces acá en términos de buen gobierno se busca subir un poco el nivel del capital humano.
El segundo aspecto que me gustaría resaltar, claramente la información, los mecanismos de transparencia y revelación de información son claves, especialmente en este sector, y esto me lleva al tercer punto que quisiera resaltar, en donde se promueve la participación de los asociados. Un asociado probablemente puede ser más apático a participar si no sabe qué está pasando al interior de la entidad. Entonces, establecer mecanismos de comunicación resultan claves para aumentar la participación de los asociados. Un cuarto punto, se debe contar con unos entes de control al interior de las entidades que sean independientes. Claramente, en estas entidades, por su estructura, la materialización de conflictos de interés puede ser más apremiante. Y en ese sentido resulta indispensable contar con estos entes de control independientes para minimizar este evento. Y ya pues llevándolo a un nivel un poco más detallado en términos del evento o en términos de la materialización de conflictos de interés, estos van a existir, siempre van a existir. El decreto lo que plantea es la importancia de revelarlos, de informarlos, gestionarlos y administrarlos. Estos son como 4 o 5 aspectos que resultan claves dentro del marco de buen gobierno. Creo que la respuesta corta es sí, claramente este es un elemento fundamental para la consolidación de las entidades y para la consolidación del sector. Y en términos generales el decreto abarca estos aspectos y otros que pues, de manera detallada se presentaron en el contexto. Creo que con eso contesto la pregunta. Bueno, y doctor Javier, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Considera que los códigos de buen gobierno, las prácticas de gobierno corporativo inciden positivamente en la sostenibilidad de las organizaciones o empresas? Juan Carlos, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me uno un poco pues, al sentir de mi colega, felicitando al superintendente por la gestión que desde el ministerio se ha evidenciado en estos meses que lleva pues esta nueva administración. Voy a tratar de no extenderme mucho, pero la idea también es contar un poco un paralelo entre lo que ha sido la historia del gobierno corporativo en las empresas estatales y cómo eso le puede aportar, digamos, esta experiencia a las empresas pues, que son supervisadas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Voy a iniciar por el final y respondiendo a la pregunta, no. Un código de gobierno corporativo per se no es, digamos que, la respuesta a unos problemas de gobernabilidad o, digamos, a problemas o esquemas que estén fallando a las empresas. Y ese, digamos, que es el primer error que uno comete. Lo cometimos en algún momento también desde el ministerio, pensar que si uno coge y copia y pega un documento y lo hace extensivo a todas sus empresas, con eso comienza a solucionar problemas. No, yo creo que los comienza a agravar un poco porque cada empresa y cada compañía tiene su particularidad. El gobierno comienza un proceso transformador en el 2015, una nueva política de propiedad estatal en donde se da cuenta que tiene una serie de activos que no administra bien, empresas pues desde el tamaño de Ecopetrol, que tienen pues una excelente gestión, hasta empresas pequeñas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Ese primer proceso, nosotros lo llamamos el fortalecimiento del rol de accionista. ¿Cómo, digamos, yo puedo asemejar eso al foro y, digamos, al planteamiento que tenemos hoy? Pues es que en las empresas públicas los interesados o los accionistas somos todos los colombianos. Y en las empresas, en las empresas supervisadas por la Superintendencia de Economía Solidaria, en las cooperativas, pues los asociados también son muchos y las personas y las partes interesadas que podemos asemejar a los accionistas, pues no son todos los colombianos, pero sí tienen es una cantidad importante que no responde a la misma lógica de una empresa privada, de una empresa que tiene unos pocos accionistas o unos pocos inversionistas. Primer error, creer que un código de gobierno corporativo que le aplica al sector privado puede aplicarle a una empresa cooperativa. Segundo error, pensar que lo que tenemos en el decreto, si lo pongo y lo copio y lo pego más bonito y con un papel diferente en un código de gobierno corporativo, va a ser pues mucho más efectivo. No. Esto empieza entendiendo la dinámica y la forma en la que se encuentra constituida cada empresa y cada cooperativa.
¿qué es lo que primero nosotros tenemos que hacer? Un análisis de riesgos de gobernanza. ¿Cuáles son los riesgos que yo quiero atacar? Usted ahorita, Juan Carlos, formulaba una pregunta. ¿Cuál es el fin del gobierno corporativo? Yo creo que el gobierno corporativo, el código de gobierno corporativo, el gobierno corporativo como tal no es un fin, es un medio que me permite alinear intereses. Yo creo que esa es una definición muy básica de lo que termina siendo el gobierno corporativo. Tengo unos intereses que son de los asociados y tengo otros intereses que a veces confluyen y a veces no, que son los de un órgano de administración y los de un gerente. El gobierno corporativo lo que me permite es alinear los intereses de todas las partes interesadas, principalmente aquellos, digamos, que tienen un interés económico y efectivo en las organizaciones. Entonces, esa es la importancia que tiene el gobierno corporativo. Si yo he planteado unos fines en mi empresa, en mi cooperativa, en mi entidad, yo tengo que buscar las herramientas para que esos fines realmente se cumplan de la mejor forma. ¿Qué es lo que pasa en las empresas del sector público? Como bien le comentaba, no había un accionista fuerte. ¿Qué pasa cuando a nadie le duele un activo, no le duele una empresa? Pues el administrador coopta y se adueña de las empresas. Eso pasa en las empresas públicas. Ha pasado y ha sido parte del cambio importante que hemos tenido en los últimos años. Decirle a las empresas, acá hay un dueño, que es lo que pues, nosotros quisiéramos trasladar esa experiencia a las empresas cooperativas. Hombre, acá no es que haya un solo dueño que es el gobierno del Estado, acá todos somos dueños y tenemos que buscar los mecanismos para que esa propiedad y esa dueñez sea efectiva, para que no haya consejos de administración o gerentes que a veces terminan siendo una rueda suelta. Entonces, finalmente el gobierno corporativo termina siendo ese medio para que los objetivos que nos hemos trazado en una cooperativa que tiene, digamos, determinada naturaleza, se cumplan de la forma más eficiente posible. Códigos sí, pero no así. Códigos hechos a la medida, códigos hechos a partir, digamos, de unos estudios y de unos análisis de riesgos de gobernabilidad que pueden ocurrir en cada una de las empresas. Obviamente, digamos, pues los códigos, digamos, tienen ciertos parámetros que empiezan con cuál es la asamblea, cuál es el consejo de administración, cuáles son las funciones, pero a veces hay unas particularidades que son esos riesgos grandes que yo tengo que cubrir. ¿Cuáles son las arquitecturas de control? Yo creo que pues ya esto lo vamos a hablar un poco más adelante, pero a veces desde la misma revelación de información yo tengo elementos para que los asociados me hagan a mí un control social, un control a mi gestión. Entonces, ¿cuáles son realmente los elementos que yo debo fortalecer y que deben terminar plasmados en un documento como es un código de gobierno corporativo? Válido. Y de alguna manera, aquí quiero citar lo que señaló la OCDE en el año 2004 respecto a gobierno corporativo, manifestando que dentro del marco en el cual se desarrolla un modelo de gobierno corporativo, este deberá reconocer los derechos de las partes interesadas establecidos por la ley o mediante acuerdos mutuos, lo que tú hablabas de gestionar intereses, y fomentar, sigue manifestando, fomentar la cooperación activa entre los diferentes grupos de interés cuyo beneficio representa la sostenibilidad empresarial. Es decir, si hay un fundamento de sostenibilidad empresarial. Acá, a diferencia de las empresas de naturaleza societaria, en las que entre los múltiples objetivos del buen gobierno corporativo se persigue la protección de los accionistas o inversores, en las organizaciones de la economía solidaria, por su parte, los asociados cumplen una doble función, es decir, accionistas, digámoslo así, o accionistas y usuarios o clientes. Es decir, que cobra relevancia la salvaguarda de los principios y valores cooperativos y solidarios. En ese orden de ideas, ¿ustedes qué consideran? Si el buen gobierno, ¿creen ustedes que el buen gobierno corporativo en las organizaciones del sector puede alcanzar un equilibrio para el desarrollo de estos roles y participar como asociados con calidades de alto nivel en los órganos de administración? Perdón, reformulo, qué pena. Es decir, ¿creen ustedes que los asociados propietarios o accionistas propietarios, si participan en los diferentes roles del buen gobierno corporativo,
pueden llevar a la organización a un alto nivel, ¿sí? Aun Bueno, cuando tienen un interés directo sí, como yo creo propietarios dueños. Yo creo que entiendo la pregunta y va un poco en línea con lo que cerraba ahorita diciendo en la intervención, y es, uno tiene que encontrar, digamos, cuáles son esas particularidades que me permiten diferenciar los roles en la administración y entender parte de los conflictos de interés que a veces se presentan. Y entender dentro de esos conflictos de interés, cuál es mi rol y yo cómo debo actuar. A veces soy asociado, pero es que también a veces puedo que yo esté en el consejo de administración, pueda que yo sea gerente y tenga ciertos intereses respecto a cierto grupo de asociados, puede que también dentro de mis clientes, que también son mis asociados, pues comiencen a surtirse, digamos, ciertos conflictos, que se puede alcanzar un alto grado, digamos, de profesionalización y digamos, de altura en el nivel en el que se maneja cada uno de esos roles. Claro que se puede, pero va muy en línea con lo que le estaba diciendo ahora Juan Carlos, y es, primero hagamos esa identificación de cuáles son esos riesgos que yo comienzo a tener, donde no es tan clara la línea en mi rol que tengo en algún punto dentro de la organización, bien sea como asociado, como administrador, como órgano de control. Si esas líneas no están claramente definidas, porque digamos que no se hizo un trabajo bien hecho en la forma en la que yo delimito mi gobierno corporativo y mis estamentos de decisión, voy a llegar a tener esos problemas. Que beneficia mucho en ocasiones a la organización, y usted bien lo decía ahorita en la parte introductoria, el hecho de tener personas totalmente independientes a la organización, que de una u otra forma me permitan tener una visión mucho más holística de lo que está pasando, porque pues claramente cuando uno tiene un conflicto de interés puede que se aparta, puede que lo reconozca, pero eso no deja, uno no deja de tener un conflicto de interés por el hecho de que lo manifieste. Puede que a veces pues informe a las personas o a las partes interesadas, y eso pues es bueno, pero esa, digamos, incorporar dentro de los órganos de decisión y de control personas independientes de alto nivel me permite mejorar no solo la toma de decisiones, sino también corregir en ocasiones esas fallas que se presentan en la gobernabilidad de las empresas y las entidades. Si quiere, Juan Carlos, déjeme y complemento un poco lo que acaba de señalar Javier. En efecto, en estas entidades uno evidencia que hay ese rol dual, en donde hay asociado y también hay un miembro del Consejo de Administración o Junta Directiva. Y eso tiene un beneficio bien específico, y es, desde adentro hay una persona que conoce la entidad a un nivel de especificidad deseado. Es importante acá señalar que dentro del sector de la economía solidaria nuevamente hay una alta heterogeneidad. Entonces hay entidades muy robustas que vienen o están vinculadas a entidades financieras que pueden replicar las estructuras de buen gobierno del sector al cual pertenece. Pero asimismo hay otras entidades mucho más pequeñas con unas particularidades que llevan a que esa participación desde adentro no se dé. Sí, para entidades grandes la participación de su asociado en estos cargos de administración se puede dar de manera relativamente fácil. Ya en las entidades más pequeñas, los retos consisten en tratar de promover la participación, un reto que pues, es de los más difíciles de nuestra sociedad, y una vez uno promueve esa participación, debe procurar porque la persona que llegue a ese cargo directivo tenga unas calidades desde el punto de vista de capacidad, llamémosla, de capital humano, de personales y de integridad ética del más alto nivel. Ahí comienza en buena parte la sostenibilidad del sector, nuevamente las personas que están detrás tomando decisiones. Y eso a uno lo lleva un paso más atrás, y es los mecanismos de postulación son claves. Entonces identifique cuáles son las personas que cumplen con los perfiles de las elecciones que se van a llevar a cabo. ¿Qué personas quieren que tomen decisiones? ¿Personas de alto nivel técnico o personas de bajo nivel técnico? Que tengan o no tengan conocimiento del sector al que pertenece a la cooperativa. Que sean íntegras, que no hayan sido cuestionadas en ningún momento decisiones del pasado, que hayan sido suspendidas,
claramente en estas posiciones se busca un nivel de ética e integralidad bastante elevado. Y algo de eso trata de capturar también el decreto. Nuevamente, esto es el marco general, son las líneas generales que da el 962, pero eso se lo tienen que apropiar las entidades para que se materialice en una realidad. Eso depende en buena medida el rol de ustedes, y claramente va acompañado de una supervisión que, nuevamente, de la exposición que se hizo hace un momento, creo que va tomando tracción una superintendencia más fuerte que pueda hacer una accountability de lo que se debe hacer en términos de buen gobierno. Yo con eso complementaría la respuesta de Javier. Esto claramente es un elemento, pero acá comienzan a aparecer diferentes actores, las entidades, las cooperativas, los fondos de empleados, las mutuales, el superintendente y claramente el regulador, viendo a ver en dónde se puede hacer una calibración para hacerla más eficiente y en qué aspectos no se requiere tanta intervención del Estado, sino es más motivación de la misma entidad. Yes. Javier, pues Javier comentaba algo del tema de la independencia. Lo que pasa es que en las sociedades comerciales sí existe, digamos, esa facilidad de poder elegir en los órganos de administración personas independientes de la estructura, de sus socios. En la naturaleza propia de las organizaciones de la economía solidaria, los llamados a ser elegidos en consejos de administración, junta directiva o órganos de control social o junta de vigilancia son sus propios asociados. En ese contexto, esta pregunta sí se la quiero hacer al doctor Camilo José. Es un reto lograr esa independencia de roles entre el consejo de administración o junta directiva con los roles propios de la junta de vigilancia o de control social. ¿Cuál cree que ha sido el aporte desde el marco regulatorio para procurar la segregación de las funciones de estos dos órganos, doctor Camilo? Sí, ahí le puedo contestar de una manera muy concreta y enfocado en lo que quedó consignado en el decreto. Cuando se hace el diagnóstico, como ya señalé, a partir de las mesas de trabajo, la encuesta y demás, una de los principales hallazgos es que se da a través de estos mecanismos es que no se ve una delimitación clara de los roles del Consejo de Administración, Junta Directiva con el Comité de Control Social y la Junta de Vigilancia. Entonces el decreto comienza a tratar de segregar funciones con el objetivo de evitar conflictos al interior de estos dos órganos al interior de las entidades. Eso es lo primero, en términos de funciones. Tratemos de, oiga, ¿qué hace quién? Y la otra es, los procesos de elección también los separamos, de tal forma que el proceso de elección de una junta directiva debe responder a unas características y unos perfiles específicos, y los de la Junta de Vigilancia y el Comité de Control Social también deben responder a otros perfiles diferentes. En las mesas de trabajo salía, y de una forma muy coloquial lo planteaban varios actores, que estas juntas de vigilancia se veían como el premio de consolación. No salía acá, no salía elegido acá, entonces estoy en la junta de vigilancia, y eso comenzaba a generar fricciones. En realidad el decreto busca segregue funciones y segregue o divida los procesos de elección. Nuevamente, eso es lo que queda establecido en el decreto. La idea es que al interior de las entidades se logre materializar y dividir esos dos roles bastante diferentes que deberían responder a perfiles bien diferentes. Yo con eso cerraría la respuesta. El reto, nuevamente, sí, no solo un decreto soluciona a estos problemas. Acá da unas líneas para que al ponerlo en práctica se logre el objetivo al final de identificación de tareas y responsables. Otro de los problemas que identificamos como uno de los grandes retos del buen gobierno corporativo y el buen gobierno solidario es el cumplimiento del principio de trato equitativo
y el acceso igualitario a la información. En las organizaciones solidarias hay factores o tienen un gran número de asociados que adicionalmente tienen ubicaciones geográficas diferentes. Entonces requiere de alguna manera de la creación de asambleas por delegados para facilitar esa toma de decisiones, ¿cierto? Situación que si no existen herramientas de transmisión de información adecuadas, si no llega esa información, ese trato igualitario, pues existen riesgos de que los asociados no conozcan la trascendencia de las decisiones que se adoptó en esas reuniones de la asamblea ordinaria o extraordinaria. ¿Consideran ustedes que se debe implementar, administrar o superar las dificultades en prácticas de revelación de la información en el sector? ¿Creen que se deben hacer partícipe a los asociados que no hacen parte de la asamblea de delegados spots o ex ante? Es decir, le transmito la información después de desarrollar la asamblea o le transmito la información antes del desarrollo de la asamblea. Bueno, antes de responder la pregunta, Juan Carlos, déjeme, le echo un cuento respondiendo el tema de la independencia. Nosotros pues actuamos en el sector público con varias restricciones y una de ellas versa sobre las empresas del sector eléctrico. En los años 90 y comienzos de este milenio, como bien saben todos, al sector eléctrico, pues, por no decir se lo robaron, lo apagaron. Este país se apagó en el 91 y luego pues hubo una serie de crisis y de quiebras en las empresas públicas que obligaron de una u otra forma a su privatización. Esta dinámica pues en muchos casos respondió pues a una intervención política indebida en gran parte de estas empresas regionales. En el 2003, con la ley 819, el gobierno lo que dice es, mire, yo no puedo exponer mi sector eléctrico a que las juntas de accionistas y que las gerencias estén permeadas por los políticos porque vuelve y se me apaga este país. Entonces saco una ley donde digo, los únicos que pueden estar en mis juntas son los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Pues que, modestia aparte, usted que estuvo ahí, se supone que son personas idóneas dado su nivel técnico. Va uno a ver el grado de idoneidad, pues muchas gracias a la ley que le echa flores al Ministerio de Hacienda y le endilga esa responsabilidad, pero nosotros no somos expertos en sector eléctrico. Entonces, nosotros comenzamos en el 2015 a hacer todo un diagnóstico de los gobiernos corporativos y nos damos cuenta que tenemos unas juntas donde el concepto de independiente no puede existir. ¿Por qué? Porque me obliga la ley únicamente a tener funcionarios del Ministerio de Hacienda en unas empresas con unas funciones y con unas operaciones, pues que por más de que el hombre sea muy estudiado y muy pilo, pero pues Ministerio de Hacienda es un tema muy técnico en el área económica y financiera, no eléctrica. Entonces hay un poco lo que nos imaginamos es aquellos consejos en aquellas juntas de administración, donde veamos que realmente es necesaria una acción o una intervención de un punto de vista diferente, lo tenemos como un asesor de junta y lo comenzamos a incorporar de esa manera. Eso digamos que es un proceso que se comenzó digamos desde el año pasado a realizar y que pues digamos que en los pilotos esperamos que nos vaya muy bien porque es perfecto y eso digamos extrapolándolo un poco a lo que pasa en los consejos de administración de estas empresas. A veces pues digamos que el asociado pues tiene es el asociado empresa, pero a veces los consejos no tienen o no alcanzan digamos el nivel que requiere cierta organización. Entonces un poco digamos que la invitación es pues claramente no a que me traiga una persona y la meta al consejo porque es que sabe mucho, no, porque pues, los consejos atienden la dinámica de pues esto es mi asamblea, estos son mis socios y nosotros somos los que dirigimos la empresa, pero sí digamos a que se contemplen como órganos consultivos, pues digamos expertos en la materia en cada uno de los sectores. Un poco digamos para aclarar la intervención anterior, en la medida digamos pues que esta experiencia que nosotros pues estamos teniendo en Hacienda pues se pueda irradiar hacia lo que pasa en las entidades cooperativas. Y un poco el acceso a la información, eso es lo más importante.
un tema de gobernabilidad práctica, efectiva, en una entidad, en una empresa, en una cooperativa, es inviable si yo no conozco realmente lo que está pasando. Y es lo que me lleva a que existan esos problemas de principal agente, que era un poco, digamos, lo que indicaba antes, donde el agente, este gerente o esta junta, toma, digamos, se toma ciertas atribuciones y comienza, digamos, pues a ejercer unas labores que a veces no van en beneficio de todos. En la medida que todos conozcamos la gestión y la información y lo que está sucediendo en la empresa, podemos motivar unas decisiones que se encuentren encaminadas en beneficio de todos. En ese sentido, y un poco, igual compartiendo un poco la experiencia de Hacienda, que por eso creo que fue que me invitó hoy, nosotros lo que hemos es, pues le hemos echado mano a cuanta herramienta tecnológica tenemos, particularmente Internet y acceso a las páginas de las empresas en donde se tiene que publicar toda la información relevante. ¿Qué es información relevante? Ese es, digamos, que un poco el quid del asunto. No es publicar por publicar, pues porque a veces si el asociado no está, digamos, no tiene el tiempo, no tiene, digamos, a veces la misma disposición o la información no permite que pueda ser leída de manera práctica, pues me da lo mismo que publique o que no publique si no hay, digamos, unos parámetros de información. Entonces, lo primero, pues es la información financiera, lo básico, digamos que los balances, todos los, digamos que los estados financieros, eso digamos que tiene que estar, y si es posible con una periodicidad trimestral. No sé si, digamos, para entidades cooperativas se dispone una periodicidad inferior como pasa con las entidades financieras, pero por lo menos que trimestralmente yo sepa el estado de la compañía. Las proyecciones, saber realmente esta empresa hacia dónde, en la medida de lo posible, porque a veces estas proyecciones pues guardan cierto grado de confidencialidad, pero que yo sepa cuáles son esos objetivos estratégicos de la empresa y cómo se están cumpliendo. Si yo no conozco el plan estratégico y yo no sé esta entidad para dónde va o cuáles son, digamos que las metas que se ha trazado, pues va a ser muy difícil hacer un control. Entonces, lo primero, pues exigir unas metas y un plan estratégico claro, saber cuál es su mega, cuál es su visión y que eso esté condensado en unos parámetros y en unos indicadores que se puedan medir y que yo le pueda hacer un seguimiento práctico de manera trimestral y que eso pues sea de fácil acceso para todos. ¿Dónde es el fácil acceso? Página de internet, información relevante, y ahí se cuelga, digamos, la información en la medida que sea posible. Yo sé que esto, digamos, para una cooperativa pequeña, para una empresa pequeña, pues esto a veces no es tan fácil como suena y como lo puede hacer una empresa mucho más grande, una empresa listada en bolsa o una empresa, digamos, que tiene que atenerse a ciertos estándares. Pero comenzar a exigir, por lo menos, esos objetivos y esas proyecciones financieras y el cumplimiento de las mismas es donde, digamos, que yo comienzo a ejercer un real control sobre la sociedad y sobre los órganos de administración. Eso, digamos, que es lo esencial. Usted preguntaba, asambleas, ex ante, ex post, todo lo que sea posible conocer con antelación a las instancias de toma de decisiones, pues más que bienvenido, y así consideramos que debería ser. Para las sociedades, digamos que comerciales, cada vez que se celebra una asamblea, se hace con 15 días de anticipación, 15 días hábiles, se debe conocer toda la información antes de que se realicen las asambleas. No creo que eso pues un poco sea también extrapolado y se ha irradiado hacia las entidades de economía solidaria, pero la idea es que todos los asociados tengan las herramientas y la información necesaria para que a la hora de tomar decisiones sean unas decisiones informadas. Eso, digamos, que es lo más importante. De pronto, complementando o enfatizando en algunos de los aspectos que acaba de mencionar Javier, y algo de eso también quedó recogido en el decreto, es la importancia de tener unas políticas claras documentadas de cuáles son los procedimientos de revelación de información. Esto debería quedar consignado, ya sean los reglamentos, manuales, códigos, queda documentado y se debe instrumentalizar. La idea de documentarlo es que quede pues, el procedimiento claro de cómo se va a dar esos canales de información. Coincido y quiero subrayar de pronto también el tema de las convocatorias de las asambleas. El decreto captura algo de eso, con cuántos días mínimos de antelación se le debe comunicar que se va a tener una asamblea y cuál es el conjunto de información que se va a discutir. Información suficiente, eso lo señaló de manera muy precisa Javier. ¿Cuál es el mínimo de información? Pero todo lo que sea más allá
es beneficioso para que la discusión y la toma de decisiones sea de manera adecuada. Y hay una cosa un poco más aterrizada en el decreto para el sector de la economía solidaria, y es tratar de identificar cuál es el canal más adecuado e idóneo para comunicarse con el asociado. A mí de nada me sirve dispersar una cantidad de correos electrónicos si el asociado no tiene correo electrónico o un porcentaje muy pequeño no lo tiene, o un mensaje de texto, lo mismo. Entonces es hacer una identificación de cuál es el canal más adecuado para que esa información permee al asociado. Quería resaltar, complementar la respuesta de Javier en ese sentido. Pero ya para terminar, la última pregunta. ¿Creen ustedes cuál creen ustedes que es la mayor dificultad que podrían enfrentar las organizaciones de la economía solidaria para la implementación de las políticas de buen gobierno? ¿Y cuál sería el consejo que le darían aquí a los participantes para administrar esas dificultades y o superarlas? Doctor Camilo. Ahí yo lo pondría en otros términos, no lo vería en términos de dificultades, veámoslo más como retos, y de pronto va a terminar con lo que dije al principio de mi intervención, y es la invitación a hacerse una autoevaluación y a partir de esa autoevaluación plantear cuál es el código que más se ajusta a cada una de las organizaciones. Nuevamente, esto no es una plantilla rígida, y Javier lo ilustraba muy bien, de copiar, pegar, ya tengo el documento y ya cumplí con este requerimiento legal o normativo. No, veámoslo como una cosa que realmente genera valor, me va a generar una entidad mucho más estable, con un mecanismo de toma de decisiones más robusto, que me va a permitir crecer y mantenerse en el tiempo. La disciplina, algo de disciplina en términos de documentación, desde el punto de vista de supervisión, tener todo documentado es bastante útil. Correr estos procesos y hacerle seguimiento para validar que efectivamente lo que está plasmado en el documento se esté cumpliendo, y que de lo que quede consignado en el Código de Buen Gobierno está generando valor y que no. Y eso es un proceso dinámico de seguimiento permanente. Yo creo que esto es un proceso continuo y de largo alcance, en donde pues el mayor reto desde acá, desde gobierno, uno lo que percibe es que las entidades realmente se monten en el cuento y logren identificar que eso les genera valor y estabilidad y crecimiento en el largo plazo. Doctor Javier, ¿y cuál sería su aporte ya para finalizar? Yo creo que la respuesta de Camilo muy completa. Gobierno corporativo es igual a voluntad. Si esto realmente las organizaciones lo quieren hacer, y pues como bien decía Camilo, de una forma organizada, con disciplina, lo hacen. A veces el problema del gobierno corporativo es que la gente no cree en el gobierno corporativo. Los códigos se hacen porque es que hay que tener un código, pero nadie cree realmente en lo que está contenido. Es voluntad de las gerencias, de los consejos, es digamos que todo el mundo comience a entender que si no hay unas reglas claras de cómo se gobierna una compañía, una cooperativa, una empresa, va a ser muy difícil obtener los objetivos que se tracen. Es la voluntad de cumplir realmente unas reglas que nos tracemos todos, es realmente la voluntad de entender que la arquitectura de control, la revelación de información, el trato equitativo, son unos temas fundamentales sin los cuales la gestión no puede ser efectiva y sin los cuales no se pueden alcanzar las metas de un plan estratégico, las metas que se trace una organización. Bueno, mil gracias. Eso fue todo. Mil gracias.